Y ahora sí estoy grabando. Nada más quería ahí comentarles, o les tenía un pequeño anuncio. Bueno, sí voy a continuar siendo el profesor de ustedes durante este módulo. Entonces, hierba mala nunca muere, dicen por ahí. Entonces, bueno, ahí les voy a estar acompañando. Em, un anuncio que les tenía era con respecto a la comunicación, ¿verdad? Meramente entre ustedes y mi persona. He tenido ahí ciertos problemas con el correo como tal, entonces más bien quería pedirles que eventualmente si tienen alguna consulta, ¿verdad? O alguna duda, me puedan contactar al WhatsApp. Entonces, para que sea más fácil la comunicación, ¿verdad? Porque ahí vi que algunos me han escrito por correo electrónico y tal vez mi respuesta ha sido un poco tardía, ¿verdad? Entonces, para definirlo de una vez, ¿verdad? Si tienen algún tema o alguna implicación o alguna duda o lo que sea, pueden escribirme al WhatsApp. Voy a dejar mi número por acá. Em, Preferiblemente, ¿verdad? Que sea algo urgente o algo que ustedes tengan ahí que ocupen resolver. Y eventualmente, si es algo que puede tomar su tiempo, pues mediante el correo, ¿verdad? Yo más o menos, para que ustedes sepan, estoy haciendo una revisión de 2 veces a la semana para responder ahí las consultas que salgan. Déjenme responderles a un compañero nada más porque no logra entrar, pero yo creo que ya no nos podemos esperar. Que nada más voy a intentar nuevamente ayudarle a este compañero y si no lo logramos, pues porque ocupamos arrancar la clase. Hoy hay bastante información que ver. Ok, ok, entonces les decía, perdón, que cualquier tema de comunicación, ¿verdad? Para que sea un poco más rápida, les compartí mi contacto, mi celular ahí en el chat, ¿verdad? Para poderles responder, darles una respuesta más pronta. Y eventualmente el correo también lo pueden hacer, nada más que sí sepan, ¿verdad? Que voy a hacer una revisión ahí 2 veces a la semana, entonces tal vez la respuesta no sea tan rápida. Em, no sé si tienen alguna duda. Bueno, sé que ahí vieron varias inquietudes referentes al tema de la calificación en el módulo uno, ¿verdad? Ahí intenté resolverles a cada uno de ustedes, pero no sé si hay alguna duda general con respecto al proceso, ¿verdad? O fue eh, muy satisfactorio, ¿verdad? Entonces quería nada más preguntarles a los que están acá si quedó alguna duda, ¿verdad? O algo referente a la plataforma que no haya quedado claro durante este módulo y que quisieran poder aclarar ahorita. Ok, voy a asumir eso como un todo bien. Y bueno, voy a empezar a presentarles. Déjenme nada más compartir mi pantalla y me confirman nada más si pueden ver, por favor. Ok.
Ok, ya ahí pueden ver, chicos, chicas. Sí, profe, ahí se ve. Ok, gracias. Ok, bueno, como les comentaba, ¿verdad? Este módulo vamos a estar trabajando bastante, ¿verdad? Prácticamente todo el módulo está dedicado a lo que es la estadística, correspondiente al módulo 2, ¿verdad? De lo que es el técnico de ingeniería industrial, cuál es el que están llevando ustedes, y, ¿verdad? Y posterior a eso vamos a estar muy enfocados, como les decía, en la parte estadística. Eh, es un tema bastante bonito, me gusta bastante la estadística, eh, muy utilizada, ¿verdad? En los ámbitos de calidad, de producción, de logística, ¿verdad? Siempre estamos envueltos de una u otra manera en el tema estadístico, ¿verdad? Y también nos ayuda mucho a tomar decisiones, eventualmente, ¿verdad? En procesos que tengamos o servicios inclusive. Entonces, bueno, para ir iniciando un poquito, ¿verdad? Y darles una pequeña introducción de lo que es la estadística. eh, y textualmente, y básicamente es la ciencia, ¿verdad? Que trabaja en la recopilación de lo que son datos, ¿verdad? O de interpretación, análisis como tal. Y como les decía, la estadística funciona muchísimo, ¿verdad? Para que usted pueda tomar decisiones ante un tema de análisis previo en el cual, pues, mediante la estadística, pues, tomarla como por decirlo así con argumentos, ¿verdad? Cualquier decisión. Entonces, eh, y la decisión, ¿verdad? Que se toma en base a las estadísticas, se busca que siempre sea la más efectiva. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Em, una persona que meramente trabaje en el tema de ingeniería industrial como tal, siempre tiene que hablar con datos, ¿verdad? Eh, siempre, siempre, ¿verdad? Que tengan cualquier tipo de conversación eh, en sus trabajos, ¿verdad? Si no hay datos, pues es muy difícil eventualmente inclusive que se pueda comprender el mensaje, a diferencia de que venga argumentada, ¿verdad? Y el tema estadístico aquí se vuelve primordial. Ahora bien, eh, la estadística se divide, por decirlo así, en dos partes. Existe la estadística descriptiva, ahorita vamos a ver un poquito más el detalle de qué es específicamente, y la estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial, ¿verdad? Es aquella que va a permitir que a través de los sistemas que producen datos, ¿verdad? Eh, podamos llegar, ¿verdad? A conclusiones a partir de información. Y acá entra temas o puntos importantes como lo es el pronóstico, una predicción, una deducción, una probabilidad, inclusive alguna conclusión dentro del futuro. Se manejan temas de muestras o lo que llamamos agrupaciones. Hay un, por decirlo así, datos, ¿verdad? Que de manera sistemática se pueden aplicar en planeaciones o temas de oportunidades de mejora. Entonces, por lo general, la que encontramos una población y eventualmente trabajamos con muestreos para poder interpretar, ¿verdad? El comportamiento de una población X. Pues, básicamente, ese es como el concepto teórico, ¿verdad? De lo que es la estadística inferencial. Y la descriptiva, pues, es aquella, ¿verdad? Como dice ahí, es básicamente toda aquella recolección, análisis e interpretación de datos, que básicamente lo que va a buscar es en condiciones regulares fenómenos de tipo aleatorio. Entonces, a nivel de lo que es transversalmente, perdón, eh, a nivel de una variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales y desde las ciencias de salud hasta el control de calidad como tal. Déjenme nada más por acá abrir este documento.
Denme un chance, chicos, perdón. Ok, entonces, para hablar un poquito más de compararlas, ¿verdad? Lo que va haciendo, vieras que... ¿Están viendo la presentación, muchachos? No sé si dejé de proyectarles. No, profe. Bueno, Pero yo sí se ve. puedo Sí, ver. ok. Muchas gracias por la confirmación. Es que... déjenme ver, ok. Ok, entonces, para hablarlo así, no tan teórico, ¿verdad? Y un poquito más, la descriptiva básicamente se enfoca mucho en resumir o describir características principales de un conjunto de datos, ¿verdad? Mientras que la diferencial o la inferencial como tal se va a centrar en predicciones o inferencias sobre una población y se basa más que todo en una muestra de datos, ¿verdad? Siempre hay una muestra de datos como tal. Entonces, básicamente, la inferencial es más que todo para tomar decisiones en situaciones como de incertidumbre, donde no voy a poder observar toda la población. Entonces, pues, eso es más o menos como cuando, por ejemplo, tengo una población súper gigante, ¿verdad? Y no voy a poder hacer un análisis básicamente del comportamiento. Hablemos de un comportamiento de esa población, sino básicamente que utilizo una muestra, ¿verdad? Esa va siendo la inferencial o la diferencial. Y la descriptiva, ¿verdad? Como les comentaba, es más como se trabaja mucho en lo que es las características principales de un conjunto de datos y lo que busca básicamente es como trabajar a través de promedios, de un valor central, de conceptos como moda, ¿verdad? Eh, Rangos, variancia, desviación estándar, que eventualmente las vamos a conocer un poco más adelante. Entonces nada más ahí como para, em, perdón, comentarles un poquito cuál es la diferencia de ellas dos. ¿Ok? Entonces, un poquito, ¿verdad? De lo que es las categorías a nivel de la estadística descriptiva, lo que son las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que son todos aquellos valores que se localizan, y como lo dicen, en el centro. em, y también las medidas de dispersión, que son aquellas que se encuentran dentro de los datos del experimento. Y las medidas de posición, que son aquellas que se utilizan, ¿verdad? Para escribir la posición que tiene un valor de datos específicos en tema de unos datos o el resto de los datos, perdón. Ahora bien, moviéndonos un poquito también a la medición, la variabilidad que puede tener algún conjunto de datos, ¿verdad? Y básicamente es la medición, es aquella que vamos a realizar, ¿verdad? Para contar, o como lo dice la palabra, medir, ¿verdad? Y la variabilidad es como un parámetro, ¿verdad? O una variable cambia dentro de los valores como tales. Ahora hablemos un poquito, ¿verdad? Del proceso estadístico y como les comentaba ahora, ¿verdad? Y para dar un poco de introducción al, a cómo funciona, ¿verdad? Como les comentaba y el ejemplo que les ponía ahora de una población, y básicamente es lo que podemos ver en este círculo azul grande, ¿verdad? En donde nosotros queremos, ¿verdad? Ir a entender algún comportamiento o queremos ir a analizar algún conjunto de datos, ¿verdad? Que es bastante grande, ¿verdad? Entonces, para nosotros tomar, ¿verdad? Dentro de esa población, una muestra en el cual va a ser una muestra representativa y que nos permita, ¿verdad?, producir datos para poderlos analizar, entender, comprender y por ende, ¿verdad?, ya trabajar con lo que son las probabilidades, ¿verdad?, y eventualmente las interferencias que pueda tener esa población. Entonces, eso es tal vez una imagen, ¿verdad?, un poco em, gráfica y sencilla de poder interpretar cómo es que funciona un proceso estadístico, ¿verdad? Y básicamente, ¿verdad? Que nos permite a través de este proceso poder lograr y tomar decisiones como lo decíamos al inicio. Y moviéndonos un poquito también para lo que es em, la unidad de estadística, es básicamente quién, ¿verdad? A quién le vamos a realizar ese estudio, ¿verdad? Eso básicamente va a ser la unidad de estadística. ¿Dónde vamos a realizar el estudio? ¿O quién? Básicamente. Luego vamos a tener la característica, ¿verdad?
que es lo que vamos a ir a investigar, ¿verdad? Entonces, ¿y sobre qué? Sobre la unidad de estadística como tal. Luego existe la observación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros a través de la observación vamos a poder caracterizar el momento de la investigación? Y acá les traía un pequeño ejemplo, tal vez como para poderlo desarrollar un poquito los conceptos que estamos viendo. Y entonces, voy de nuevo para que volverlos a repasar. La unidad estadística es quién se le va a realizar el estudio, ¿verdad? La característica es qué es lo que vamos a ir a investigar de esa unidad que ya definimos. Y la observación es lo que se observa o podría observarse de la característica al momento de la investigación. Entonces, tal vez como para ponerlo aquí un ejemplo, y tal vez ustedes me van a ayudar. ¿Cuál consideran ustedes, verdad? Acá en este ejemplo, ¿verdad? Que dice, en una oficina gubernamental se desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95.000 colones. Entonces, la unidad de estadística nos dice a quién le vamos a realizar el estudio. Entonces, en este caso, aquí, ¿cuál sería la unidad estadística? ¿A quién le vamos a ir a realizar ese estudio? Es una pregunta. La oficina. Ok, vamos a volverlo a leer. Entonces, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Entonces, recordar, la unidad estadística es a quién le vamos a realizar el estudio. Ok, la oficina es el lugar, ¿verdad? Entonces, hay una oficina gubernamental que ocupamos ir a hacer o desea hacer un estudio. A quién se lo quiere hacer? Trabajadores industriales. Correcto, esa es la unidad estadística. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Que la unidad estadística es, bueno, ¿a quién vamos a ir a hacer este estudio? Y como lo menciona acá, ¿verdad? Desea conocer para cierta zona el salario semanal de quién. Ok, aquí está la unidad estadística, como lo decía el compañero, los trabajadores industriales. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Y es la característica. Dice, ¿qué es lo que vamos a investigar en la unidad estadística? ¿Qué es lo que queremos conocer? El salario semanal. Correcto. Queremos conocer cuál es el salario semanal. Esa va a ser nuestra característica. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos la observación. Y se la refresco, ¿verdad? Es lo que se observa o podría observarse de la característica. Es decir, ¿qué podemos observar o podríamos ver, ¿verdad? En el salario semanal. El promedio, Correcto. Que el promedio es 95.000 colones. exacto. Entonces, la unidad estadística, los trabajadores industriales. Ocupamos saber de los otros. Esta es nuestra unidad de estadística. Es a quien vamos a ir a investigar o vamos a ir a entender. Después, la característica como tal es el salario semanal. Y la observación, ¿verdad? Que de nuevo, es lo que se observa, podría observarse de la característica al momento de la investigación. Bueno, que es algo que ya sabemos. El salario promedio, ¿verdad? Como dice el compañero, de 95.000. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Aquí está la respuesta como tal. Y es una manera de ver el ejemplo. Vieran que... Ok, vamos a ver. Aquí tengo otro ejemplo. Para ver si ya todos me siguen. Ok, entonces, vamos con el ejemplo 2. Dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos, ¿verdad? En lo que respecta a la puntualidad del pago. Y encontró que el 80% está al día. Entonces, de nuevo, vamos de nuevo. La unidad estadística,
¿verdad? Es a la que le vamos a hacer el estudio. Entonces, en este ejemplo, ¿a quién vamos a ir a hacer el estudio? A la sección de créditos personales. Vuelve a leer. El estado de los préstamos. ¿Qué? Está más cerca, sí. Y sí, o sea, básicamente, aquí la unidad de estadística efectivamente son los préstamos, ¿verdad? Porque es lo que queremos ir a investigar. Entonces, tal vez para lo que decía el compañero, ¿verdad? O la compañera, perdón, no sé quién me respondió ahí, me disculpan, pero básicamente si vamos, la unidad estadística son los préstamos. Ahora bien, la característica, y recordarles, la característica es aquello que vamos a investigar, ¿verdad? En la unidad estadística. Entonces, ¿qué vamos a ir a investigar de los préstamos? La La puntualidad de puntualidad de pago. pago. Muy bien, ajá. Y una vez que entonces nosotros ya tenemos la puntualidad de pago, dice que tenemos que ir a entender la observación. Entonces, ¿qué puedo observar yo de la puntualidad de pago? De que el 80 está al día, ¿no? Correcto, muy bien. Y ven que básicamente la unidad estadística responde a la característica responde a la observación. Entonces, ya este ejemplo 3 ya no lo voy a soplar más. No, mentira. Sí, lo están entendiendo muy bien. Al menos las personas que han respondido. Si hay alguien que tiene duda o voy muy rápido, pues lo puedo volver a explicar sin problema. Entonces, también siéntanse en la libertad de si no comprenden o entienden, levantar la mano. No hay problema. ¿Ok? Entonces, igual, unidad estadística, los préstamos, que es a lo que le vamos a realizar el estudio. ¿Qué observamos, verdad? O qué queremos ir a entender, ¿verdad? De esa unidad de estadística, ¿verdad? Que la característica, que lo que queremos ver es la puntualidad de pago. Y la observación que tenemos de la característica es básicamente, como decía el compañero, que el 80% están al día. ¿Ok? Entonces, vamos al ejemplo número 3. Dice, que me están escribiendo otra vez, pero bueno, es difícil ahorita poderles ayudar a los compañeros que no están pudiendo ingresar, pero bueno, ahí luego verifico con ellos. Perdón, el ejemplo 3. Una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela. Entonces, por lo que se realizó una encuesta y determinó que el 98% lo está. Entonces, ¿qué de aquí es lo que nosotros queremos ir a entender o queremos ir a saber? ¿Cuántos, digamos, el porcentaje de sus clientes están Ujú. satisfechos, no? Sí, y básicamente esta es la palabra clave, ¿verdad? Esta es la unidad estadística, ¿verdad? Porque dice que la fábrica quiere conocer, ¿qué quiere conocer? ¿Verdad? Los clientes, si están satisfechos o no. Entonces, si ya, si ya sabemos, ¿verdad? Que lo que queremos ir a medir o lo que queremos ir a entender son los clientes, pues ¿qué queremos ir a, o qué queremos saber de los clientes? La calidad de Perdón, no te escuché. si queremos estudiar, digamos, la calidad de producto, así que está satisfecho. Ok, ajá, correcto, ¿qué tan satisfechos están los clientes? Entonces, mi unidad estadística son los clientes, porque es lo que quiero ir a entender, o es lo que quiero ir a investigar, perdón. Y la característica que tienen o que quiero saber de esa unidad estadística es qué tan satisfechos, ¿verdad? Y qué podemos observar de la característica. De que que el 98% de, digamos, de los clientes están satisfechos, ¿no? Correcto. Y así es. Y aquí podemos ver el ejemplo ya resuelto, ¿verdad? En donde si vemos que la unidad estadística son los clientes, la característica es la satisfacción, ¿verdad? Y la observación es el 98%. ¿Dudas o preguntas, chicos, con esto? Este era el último ejemplo que extraía. No, ok. Ahora bien, población, ¿verdad? Hay dos tipos de población.
la finita y la infinita, ¿verdad? Yo creo que podemos interpretar fácilmente qué significa cada una, pero bueno, las vamos a leer. Em, Básicamente, ¿verdad? La población es donde nosotros vamos a realizar el estudio, vamos a realizar la interpretación, ¿verdad? Y en el cual se determina a través de un área. Pueden ser personas, pueden ser animales o cualquier tipo de dato que se quiera estudiar, ¿verdad? A nivel de su totalidad, ¿verdad? Hay dos tipos, ¿verdad? Como lo ven ahí, finita, ¿verdad? Que básicamente tiene un límite, tiene los valores limitados, básicamente está definido. Y la población infinita, que es básicamente aquella que no tiene un límite de elementos y por lo ende están infinitos, valga la redundancia. Déjenme ver por qué. Ok, aquí está. Y moviéndonos un poquito también al tema de lo que son las muestras, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Verdad? Que básicamente la muestra es aquella parte, ¿verdad? Eh, de la población que nosotros extraemos, ¿verdad? Con el fin de poder, ¿verdad? Entender estadísticamente toda la población, ¿verdad? Entonces, es aquella pequeña parte que tomamos de la población para poderla analizar. Básicamente, ese es el concepto de una muestra. Y sí, es más fácil, ¿verdad? Trabajar a través de una muestra de trabajo porque va a costar menos y lleva menos tiempo, ¿verdad? Entonces, parte de por qué utilizamos una muestra dentro de una población y no el total de la población. Ahora, hay tres tipos de muestras, ¿verdad? Está la muestra aleatoria, la muestra de conveniencia, perdón, y la muestra intencional. La aleatoria es aquella que, ¿verdad? Que básicamente de un proceso, una población, yo simplemente digo, quiero quiero el del centro, quiero el del inicio y quiero el del final, ¿verdad? Básicamente es una muestra totalmente aleatoria en donde simple y sencillamente se extraen los datos, ¿verdad? Sin ningún orden o simplemente forma aleatoria, como lo dice la palabra. La conveniencia es básicamente aquella, ¿verdad? Donde tenemos una técnica de muestreo eh, no probabilístico, en donde los que son los sujetos son seleccionados, básicamente a conveniencia por accesibilidad, por proximidad, ¿verdad? Em, ya es meramente por un tema, ¿verdad? Como lo dice la palabra, por conveniencia propiamente de la persona que está realizando la muestra. Y la intencional es que se escoge las personas con experiencia y conocimiento con respecto a la población que se estudia. Pues ya es cuando yo ya sé cómo se va a comportar esa muestra, entonces voy y en este caso está poniendo las personas de experiencia y simplemente extraigo de manera intencional los datos, ¿verdad? De esas personas que tienen un conocimiento mejor, ¿verdad? Como por el ejemplo que se muestra acá. Ahora bien, moviéndonos un poquito a cuando yo puedo utilizar eh, muestras. Se puede utilizar cuando la población es infinita, ¿verdad? O muy grande. También se puede utilizar cuando la población es finita, pero lo suficientemente grande para que el estudio de datos sí sea, o sea, para que lo amerite, digamos, para que lo pueda respaldar, ¿verdad? Tal vez una población finita por decirlo así, de 5 elementos o de 5 datos, pues no vas a decir, ¿verdad? Voy a sacar un muestreo, ¿verdad? Porque básicamente no, sería ilógico, ¿verdad? Tratar una población tan pequeña mediante un muestreo, o sea, no hace sentido. Eh, Cuando los resultados, ¿verdad? Que arrojaría una muestra de tamaño razonable es suficientemente preciso para lo que lo ocupamos, ¿verdad? Para los fines prácticos como tal. Y básicamente eso sería uno de los tres puntos en el cual nosotros deberíamos o podemos utilizar más bien las muestras. Y algo que les estaba mencionando ahora al inicio también es el tema de los atributos y las variables, ¿verdad? Entonces, como los atributos son todas aquellas cualidades, ¿verdad? Que vamos a observar determinadamente en un objeto de una persona. Y aquí hay un ejemplo, básicamente es si el estudiante es bueno, regular o malo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De ver las cualidades en este caso, del estudiante.
También podemos verlas a través de un objeto, como es el siguiente ejemplo. Si la casa está amueblada o está sin muebles. Y también otro ejemplo que está por ahí es si la persona es casada o soltera, divorciada o viuda. O otro ejemplo también que se menciona ahí en la imagen es si el empleado es bueno, malo, excelente, regular, que son, eso es lo que nosotros conocemos como atributos. Y también existe lo que son las variables, ¿verdad? Que les mencionaba ahora al inicio, que es básicamente las características de interés, ¿verdad? O de estudio sobre cada elemento individual. Llámese una población, una muestra. Pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que son continuas, discretas. Las cualitativas son nominales, ordinales. Básicamente una, eh, como lo dice ahí, nominal y otra continua. Ahora, ¿qué son las variables cuantitativas, verdad? Básicamente, las variables cuantitativas que, que son continuas pueden ser aquellas, ¿verdad? O más bien son aquellas que toman cualquier valor dentro de un rango numérico, ¿verdad? Llámese edad, peso, talla. Esas son las variables cuantitativas continuas. Luego existen las variables cuantitativas discretas, ¿verdad? Que son las que toman solamente valores enteros, ¿verdad? 1, 2, 3, por ejemplo. Número de hijos, número de partos, número de hermanos, ¿verdad? Que ya son eh, valores enteros como tal. Em, Esos son lo que son las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas, ¿verdad? Luego tenemos las cualitativas, ¿verdad? Que son aquellas de escalas nominales, ¿verdad? Eh, Básicamente no se le puede dar un orden a lo que son las categorías, llámese, ¿verdad? El color de los ojos, llámese la profesión, llámese el sexo como tal, o inclusive, ¿verdad? La presencia o ausencia de un factor de riesgo o enfermedad, ¿verdad? Entre otros. Luego tenemos las cualitativas ordinales, que son aquellas que son escalas, ¿verdad? Utilizadas en la que la presente, perdón, en la que presentan una posición, una clasificación, un orden, una jerarquía, ¿verdad? Y básicamente ahí lo que vemos es un rango, ¿verdad? Del 0 al 10 en el cual pues tiene un nivel de importancia. Eso son las escalas ordinales cualitativas, ¿verdad? En donde pues uno, ¿verdad? Cero puede ser ninguno, un 10 puede ser extraordinario. Preguntas acá, muchachos, con las variables cuantitativas y cualitativas. Ok. Luego tenemos lo que son las fuentes de información, perdón. Eh, y básicamente es que todo el tema de las investigaciones a nivel de estadística, muchas de las veces, ¿verdad? A través de investigaciones científico, ¿verdad? O como lo dice ahí, con el afán de entender mejor cómo se comporta un fenómeno o cómo puede, ¿verdad? Comportarse o ser explicado o controlado o también poder tener pronósticos, ¿verdad? Eh, es una de las cosas de las cuales, ¿verdad? La estadística es sumamente importante. Muchas veces también la estadística, ¿verdad? Es un poquito como para temas de negocios como tal, como les indicaba al inicio, ¿verdad? En donde a veces el poder tomar una decisión, ¿verdad? En un proceso productivo, un tema de servicios, el poder entender bien, ¿verdad? Cuál es el comportamiento que están teniendo, llámese un indicador, ¿verdad? Llámese un indicador de producción, llámese un indicador de calidad como tal, en cómo, ¿verdad? Los altos mandos o las personas, ¿verdad? A través de un estudio o de un tema estadístico, ¿verdad? Una extracción de datos, una población puede entender o interpretar qué decisión tomar, ¿verdad? En base a estadística. Entonces, muy relacionado a lo que hablamos ahorita, perdón. Em, También existe, ¿verdad? El tema de lo que son
fuentes de información diferentes. Pueden haber primarias, pueden haber secundarias. Para hablar un poquito de las primarias, son aquellas, ¿verdad?, que van a suministrar datos recopilados básicamente por, por la persona, ¿verdad?, que está realizando la extracción de datos, ¿verdad? Básicamente son aquellos de que yo voy, ¿verdad? Y digo, mira, quiero ir a observar cómo se mueve esta población o qué comportamiento está teniendo esta persona, ¿verdad? Y esa persona va y recopila esos datos o esos valores. Entonces eso es una fuente de información primaria, ¿verdad? Que básicamente es eh, que son procesadas o recopiladas por ellos mismos, ¿verdad? Entonces esto da mayor confiabilidad y eventualmente pues es más confiable a nivel de primario que de secundario como tal, ¿verdad? Porque meramente es por la propia persona. Y como lo dice, por el mismo investigador como tal. Y la secundaria, ¿verdad? Pues suena muy fácil, ¿verdad? Pero básicamente son las personas que recopilan información a través de alguna fuente, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, son los libros, el internet, las estadísticas, las revistas, que básicamente es como donde extraen información y ya eso se considera una fuente secundaria. Ahora bien, este, para hablar un poquito también parte de la estadística, hay un punto muy importante que va siendo la recopilación o más bien la recolección de datos. Hay básicamente cuatro puntos que les quería mencionar con respecto a la recolección de datos y básicamente son los pasos importantes, ¿verdad? Que nosotros debemos tener claros para poder hacer esa recolección correctamente. Em, Siempre, ¿verdad? Ante alguna investigación o cualquier análisis, ¿verdad? Que vayamos a realizar, es siempre conocer cuál es el objetivo, ¿verdad? Entender muy bien hacia dónde va a apuntar la investigación o el experimento como tal. Después es importante definir cuáles van a ser las variables, ¿verdad? Que van a tener en esa recolección o extracción de datos y cuál va a ser su población, ¿verdad? Como tercer paso, ¿verdad? Siempre definir lo que son los esquemas, ¿verdad? Para recolectar y poder medir los datos, ¿verdad? Y también, como cuarto punto, determinar las técnicas para realizar el análisis, ¿verdad? Ya sean descriptivas o inferenciales. Y, ¿verdad? Hablando un poquito, ¿verdad? Ahorita de los objetivos, ¿verdad? Y pues cómo yo puedo plantear un objetivo, ¿verdad? O cómo debo redactarlo. Entonces, les comparto esta filmina acá en, en un poquito, ¿verdad? En esta flechita que vemos acá. ¿Qué cosas debo tomar yo en cuenta para redactar un objetivo? Siempre, ¿verdad? Los verbos en infinitivo y hacer las preguntas, ¿verdad? De qué se va a hacer, cómo se va a lograr, por qué se va a hacer, dónde y cuándo, ¿verdad? Nosotros asegurando que vamos a tener eh, estas cuatro respuestas, ¿verdad? Y un verbo infinitivo, pues vamos a garantizar que el objetivo sea, ¿verdad? Se pueda comprender y pueda ser un objetivo eh, básicamente SMART o lo que a veces conocemos como SMART, ¿verdad? Que básicamente es que responde a las preguntas que vemos acá. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo redactar. En este caso tenemos el verbo, ¿verdad? Investigar. En este caso, ¿qué vamos a investigar? ¿O qué se va a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a investigar la razón del exceso de boletas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces aquí menciona, ¿verdad? Mediante una encuesta vamos a aplicar a estudiantes, básicamente, así es como lo vamos a hacer. ¿Para qué lo vamos a hacer? Y aquí lo responde. Queremos erradicar la problemática en el colegio, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo? Entonces, en 3 meses, en los próximos 3 meses del año del 2023. Entonces acá, como podemos ver, es un objetivo, ¿verdad? Que responde a las recomendaciones, ¿verdad? Como tal, y responde a las preguntas. Entonces es un objetivo que es muy completo.
Ahora, entre otro tema, ¿verdad? Y volviendo un poquito al tema de la población, y lo que conversamos ahora, ¿verdad? De definir la población objetivo, ¿verdad? O tener bien claro cuál es esa población que voy a tener. Es muy importante conocer el género, la ubicación geográfica, ¿verdad? El rango de edades en el que voy a tener, la entidad o porcentaje de afectados, la etnia como tal, nivel socioeconómico y nivel de estudios, que básicamente esto es que conocer muy bien la población a la cual, ¿verdad? O tener claro cuál es la población que yo voy a realizar el estudio. También, ¿verdad? Tenemos lo que son los métodos de recolección de datos, que eventualmente existen varios, ¿verdad? Pero en este caso puede ser a través de la observación, a través de la entrevista, inclusive puede ser una entrevista telefónica, no necesariamente una entrevista en persona, a través de un correo, a través de un registro también, ¿verdad? Hoy por ahí hay muchos métodos, ¿verdad? A nivel de lo que es herramientas ya un poquito más desarrolladas que manejan muchas de las compañías, ¿verdad? Como lo son Power BI, ¿verdad? Que ya escuchamos por ahí. Algunas utilizan mucho, ¿verdad? O el más conocido, ¿verdad? Como Excel, ¿verdad? En donde podemos ver que se utilizan mucho, ¿verdad? Para registrar valores, ¿verdad? O para llevar algún tema de, de seguimiento. Entonces, ya estos también son métodos, ¿verdad? Que se van incorporando a lo a lo que, a los convencionales, pues, ¿verdad? Como el tema ya de una entrevista, la observación, ya muchas veces a través, inclusive una encuesta, ¿verdad? Que puede ser un tema de cómo poder recolectar información o datos. Em, Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De estos métodos de recolección de datos, ¿verdad? Vamos a desarrollarlos un poquito. Básicamente la observación, que es aquella, ¿verdad? Que básicamente los datos son recopilados por alguna persona, en este caso podemos hablar de un investigador, y básicamente a través de la observación podemos entender qué le interesa y básicamente para poder utilizar algún procedimiento y recuperar las observaciones eh, a través de la observación. Básicamente es así como puede o recopilar los datos a través de la observación. O sea, muy simple, como lo dice la palabra, observar. La entrevista, ¿verdad? Que es básicamente un cuestionario, ¿verdad? Que muchas veces lo vemos a través de un SurveyMonkey, ¿verdad? Que es tal vez una entrevista un poquito más digital, pero también yo no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero usualmente también en las casas a veces llegan personas y tocan, ¿verdad? Y mira, es que ocupamos hacerles unas preguntas o ocupamos o nos gustaría entender, ¿verdad? Sobre un producto y queremos que lo pruebes, ¿verdad? Entonces luego se hace una entrevista de modo de poder obtener información de, de algún tipo, o sea, con algún objetivo como tal. Entonces, entrevista, tipo, es un cuestionario eh, que puede tener respuestas ya definidas o inclusive ya puede ser meramente como para censar a la población, ¿verdad? O entender la población. La entrevista telefónica, ¿verdad? Dice que es menos costosa, ¿verdad? Creo que se dan a penales las dos, ¿verdad? Ambas tienen un costo, ¿verdad? Pero es la menos costosa. Em, y eso sí, ¿verdad? Algo de lo que se menciona importante es que debe ser muy corta, ¿verdad? Y también tiene una limitante de que puede que personas, ¿verdad? Que ya es muy difícil, ¿verdad? Pero pasa. em, que no tengan acceso, ¿verdad? A un teléfono y no puedan participar o no puedas tener acceso a cierta población. Se puede ver limitado, ¿verdad? Puede ser una limitante. Y también el correo electrónico, que básicamente es un cuestionario, ¿verdad? Que te llega el correo y vos evaluás, ¿verdad? Ahora utilizan mucho, eventualmente vos vas, recibes un servicio y te llega, ¿verdad? Un correo electrónico en donde puedes acceder a un link o algo y ya puedes opinar cómo fue tu servicio, cómo te sentiste con el producto, entre otros. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos el registro, ¿verdad? Y básicamente es aquella recolección de datos, ¿verdad? Que se puede realizar para archivar e inclusive registrarla y bueno, se considera que es muy barata e inclusive em, di-
tiene su pero, ¿verdad? De que puede pasar algo con los registros y eventualmente perderse la información. Que como les decía ahora, ¿verdad? Mucho de esto ya está migrando a temas ya más digitales y ya no tanto al papel, ¿verdad? Ya cada vez en algunas empresas, ¿verdad? No, eh, pienso que es un trabajo que se está haciendo en muchas compañías, pero no todas al 100% pues cada vez hay menos cantidad de papel y eventualmente más metodologías em, sistemáticas como tal. Ok, vamos a ver. Ok, chicos, vieras que vacilón, ¿verdad? Porque vamos a ver qué pasó acá. Ok, listo. Entonces, básicamente, eh, eso es un poco, ¿verdad? De la introducción de lo que es la estadística, ¿verdad? Un poquito de lo que son las muestras, un poquito de lo que es la población, cómo puedo recuperar los datos, ¿verdad? Términos generales, ¿verdad? Que vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a desarrollarlos un poquito más en las próximas clases, pero sí quería como, ¿verdad? O parte del módulo es poder dar una pequeña introducción a lo que es la estadística y eventualmente ya poder, ¿verdad? Ir entrando un poquito más en materia, ¿verdad? Más a profundidad y ya conocer un poquito más de qué conlleva ya meramente una estadística descriptiva, ¿verdad? Y eventualmente también un poquito de lo que es ya ciertas cosas que les mencionaba ahora, ¿verdad? Como qué es una media, qué es la mediana, qué es una MOA, ¿verdad? ¿Qué es el promedio? Em, inclusive, ¿verdad? Lo que es la desviación estándar también, ¿verdad? Entonces, un poquito de lo que vamos a estar viendo ahí la próxima semana, ¿verdad? Es más relacionado ya un poquito de ese tema, ¿verdad? Que les mencionaba, cómo sacar un promedio, ¿verdad? Más que todo vamos a enfocarnos mucho en eso como tal. Cómo sacar una mediana, ¿verdad? La media y básicamente eso era lo que les traía hoy, ¿verdad? Meramente introductorio. Déjenme nada más dejar de presentar. Y no sé, chicos, si tienen alguna duda o pregunta, porque básicamente ese era el material de hoy. Creo que me emocioné hablando mucho hoy. Iba un poco rápido, entonces, eh, y ya vimos el material que nos correspondía al día de hoy. Y más bien, por eso les pregunto si está todo claro, que va alguna duda, o si va un toquecito rápido. Pero sí, muy general hoy, ¿verdad? Que es la estadística descriptiva, la inferencial, ¿verdad? Un poco de las categorías, un poco de la observación, de cómo, ¿verdad? De lo que vimos ahora, de los ejemplos, la unidad estadística, cuál es la unidad estadística, ¿verdad? Que recordemos que es a quién vamos a ir a realizarles ese estudio, eh, lo que es la característica, ¿verdad? Que qué es lo que vamos a investigar, ¿verdad? Y la observación que básicamente es que podemos observar de la característica. Entonces, eh, refrescar ahí un poquito, ¿verdad? Las poblaciones, que existe una población finita, existe una población infinita, ¿verdad? Que básicamente la finita es la que está, la que sabemos, tenemos claro de dónde a dónde van los datos. La infinita es donde no sabemos hasta dónde terminan. El tema de las muestras, ¿verdad? Los tipos de muestras que tenemos, cuándo utilizarlas, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Como mencionamos ahora, cuando una población es infinita, cuando es muy amplia, ¿verdad? Y queremos nosotros poder tener un mejor manejo, ¿verdad? O ser más eficientes, pues es una de las maneras por cuándo utilizar una muestra. Los atributos, ¿verdad? Que son básicamente las cualidades que nosotros vemos, ¿verdad? Llámese un grupo de personas, llámese un objeto. Las variables que pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, ¿verdad? Tenemos
En cuantitativas 2, que son las continuas, las discretas, ¿verdad? Que recordar, las continuas básicamente son aquellas que están por un rango numérico, ¿verdad? Entonces son aquellas que vemos por edad, por ejemplo, la edad, el peso, la talla, que es un valor específico. Las discretas, ¿verdad? Que son básicamente valores enteros, ¿verdad? Los números como tal son valores enteros. Y también, ¿verdad? Las cualitativas. Recordar que están las nominales, ¿verdad? Y las ordinales. Las nominales son todas aquellas, ¿verdad? Que no se puede asignar a un orden. Es decir, no se les puede dar una categoría, ¿verdad? Como sí lo es la ordinal. La ordinal sí tiene que ir por un orden, como es el ejemplo de las jerarquías. Y finalmente, ¿verdad? Lo que pudimos ver el día de hoy fue un poquito de las fuentes de información, ¿verdad? Cómo recolectar los datos, ¿verdad? Que existen métodos a través de la observación, de la entrevista telefónica, el correo, el registro, ¿verdad? Y básicamente eso es un poquito, ¿verdad? Lo que vimos el día de hoy. Entonces, no, muchachos, yo voy a detener la grabación en este momento.